Hola amigos, ¿qué tal? Espero que sepan quién les está hablando, ¿no? Aquí estamos, en Política con Carreño. Hoy lunes 5 de mayo, un receso, amigos, involuntario, absolutamente. Y espero que no me hayan olvidado, ¿no? Por ahí algunos vi que se me fueron. Ojalá que regresen. Involuntario. No la pasé bien este tiempo, amigos, porque sobre todo en los primeros días, cuando me enteré por ustedes que los programas no se estaban escuchando. Tres programas. Y sí, mm, me dio pena, me dio impotencia, rabia también, ¿no? Eh, Porque obvio, uno le hace empeño, le pone todo su esfuerzo, todas sus ganas para hacer un programa y tengo la impresión de que esos programas habían quedado bastante bien, pero lamentablemente no se escuchaban. Entonces, claro, comencé a ver los comentarios de ustedes y la desilusión fue muy grande, ¿no? Hubo alguien, un auditor, no sé si continúa, que me dijo, ¿cómo es posible que no puedan solucionar el problema de audio? Bueno, voy a contar brevemente la historia antes de entrar a la materia de hoy día lunes, amigo. Eh, el 10 del mes pasado hubo dos cortes de luz en la tarde, breves. Se cortaba la luz y volvía. Luego del segundo corte, mi computador murió. Ahí un amigo, ¿no? Un vecino, vino, trajo un equipo, batería, qué sé yo. No, nada. Se había quemado la tarjeta esta madre y no había arreglo. Entonces, bueno, él me trajo un computador. Y se suponía, ¿no? Que estaba bien, que estaba bueno el computador. Y en ese computador yo grabé estos programas. Y claro, ahí me di cuenta que la tarjeta de audio no estaba funcionando cuando ustedes me avisaron. Ahí vino mi amigo, revisó el, el computador y efectivamente la tarjeta estaba mala. Entonces, y en esto ya se habían ido varios días. Varios días. Bueno, después vino toda esa semana, la Semana Santa, ¿no? Que son días como perdidos, en ese sentido de querer hacer cosas. Así que partí en busca de un computador y finalmente compré uno, que yo espero que esté bien, lo hemos probado, en fin, todos estos días. Y todo este tiempo lo dediqué para ordenar la biblioteca, en eso estoy todavía, no se nota mucho, tal vez ustedes, pero sí, yo la noto, está quedando bastante bien, ¿no? Un orden que hago por lo menos una vez al semestre, porque son muchos libros, estantes por allá, por acá, en fin. Y espero que este programa sí podamos verlo y compartir. Y bueno, y ustedes, amigos, espero que, como dije, que no me hayan olvidado, ¿no? Porque de verdad que fue un receso absolutamente involuntario. Y después yo vi en mi celular que de repente aparecían nuevos comentarios y no quise ni mirarlo ni entrar en este computador tampoco. Eh, ya a partir de este programa espero retomar todo ese diálogo, esa conversación con ustedes y bueno, que sigan acompañándome porque estamos aquí, ¿no? Y claro, han ocurrido varias cosas desde ese momento, ¿no? Estamos hablando prácticamente 3 semanas.
han ocurrido cosas, varias. La renuncia de Paulina Bodanovich en, en un espectáculo muy triste del PS, ¿no? Un partido con 92 años de historia y que se comportó como un verdadero circo. Eh, de verdad. Y para terminar, de rodillas, ante el PPD. La candidatura de Paulina Bodanovich fue un hecho lamentable. Yo alcancé a comentar con ustedes que el PS fue el último partido en, en declarar una candidata, en este caso, ¿no? Porque no tenían candidatos, como el Frente Amplio. De repente apareció Winter, que su campaña hasta aquí ha sido un, un fracaso, yo diría. Vamos a comentar lo de Winter también. Bodanovich, el PS. Yo recuerdo a comienzo de año cuando el PPD insistía en tener una alianza con el Partido Socialista. Un poco recordar, revivir lo que fue el socialismo democrático. Y nunca la cúpula del PS accedió, porque ellos pensaban, estamos hablando de enero de este año, ellos pensaban que Michelle Bachelet sería la candidata, ¿no? Y todos ellos estarían, bueno, felices, porque siendo Michelle Bachelet la candidata, no hay primarias en el gobierno. Porque desde la democracia cristiana, que hoy está con nada, hasta el Partido Comunista, todos veían en Michelle Bachelet su candidata. Era la mami, como yo dije en un programa, no sé si en un programa que ustedes no pudieron escuchar. Era la mami que, verdad, protegía a todos sus polluelos. Y la mami demoró para decidirse. Y eso perjudicó también el lanzamiento de Carolina Toá. Y cuando la mami se decide por el no voy, Carolina Toá renuncia. Ustedes recuerdan, ¿no? Bueno, y claro, una renuncia que pudo haber sido antes y que sin duda habría facilitado toda la campaña de Carolina Toá. Entonces, claro, la renuncia de Michelle Bachelet, la mami, deja a la deriva a todos los partidos, porque ninguno tenía un candidato. En el Partido Comunista, en la cúpula, esa que maneja Lautaro Carmona, Jadwe, Figueroa, Carmen Hetz, el candidato era Jadwe, Daniel Jadwe. Pero finalmente el PC optó por Janet Jara, porque Jadwe corre el riesgo todavía de ser un político, un preso político enjuiciado y condenado. Entonces era un riesgo. Y apareció Janet Jara, que era como la top de ese momento, porque se había aprobado la reforma de pensiones, como ustedes recordarán. Entonces, claro, ella era la candidata mejor posicionada ante la comunidad comunista para ser la candidata. Y de hecho lo fue. No al tiro, demoró también el PC. Entonces llegó un momento en que el único partido que tenía desde un comienzo
un candidato, una candidata, era Carolina Toá, el PPD, un partido pequeño, casi en peligro de extinción, ya no, al lado del PS, por ejemplo. Pero el PS se encontró con la salida de la mami Bachelet, se encontró con que no tenía nadie, ni siquiera un candidato de tercera, de cuarta, ni en la banca, nadie. Nadie que pudiese figurar. Entonces comenzaron a aparecer nombres que no tenían ningún peso en la sociedad. Y bueno, ahí estaba Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, que ahora está en la mira, porque bajo su mandato el PS tiene una deuda o una pérdida de 1.000 millones de pesos. Entonces, más encima. Bueno, surge su candidatura, que no tenía ningún puerto donde llegar. Y yo creo que Paulina Bodanovich lo supo desde un comienzo, que eso no iba para lejos. Y no iba para lejos porque en el PS, como conglomerado, se suscitaron problemas serios que partieron con la venta de la casa de Allende, que involucró precisamente al PS, a la hija, ¿no?, de Salvador Allende, Isabel Allende, la senadora que finalmente fue destituida. Y todo un escándalo mayúsculo. Y el PS no asume ese escándalo, sino que protege y culpa, ¿verdad?, al Frente Amplio. Y culpa al presidente de la República, a Gabriel Boric, que evidentemente es el principal responsable, porque de ahí parte todo el escándalo, como lo dije en un programa, del caso Casa Allende. Bueno, a ese escándalo viene la fallida o el fallido nombramiento del diputado de Rementería para el Congreso, para ocupar la vacante que había dejado Isabel Allende. Eso fue un show de verdad patético, propio de un circo barato. ¿Por qué? Porque Isabel Allende había nombrado a de Rementería con el acuerdo de Paulina Bodanovich. Pero luego, los 2 o 3 días, el comité central encuentra que eso no fue muy democrático y no quiere a de Rementería, quiere que haya como una especie de votación, un acuerdo. Isabel Allende dice que es grave, ¿no? Se enoja. Y luego a los 2 o 3 días, y de Rementería hace declaraciones también, enojado, frustrado. Pero a los 2 o 3 días, para que este show continúe, nuevamente el PS recoloca, por decir así, a de Rementería en el Senado, para dejar contenta a Isabel Allende. Es decir, es un escándalo, ¿verdad? Un negociado. Bueno, luego está esta candidatura en este hilo, ¿verdad?, que se concatenan todos estos casos, la candidatura de Paulina Bodanovich, que nunca despegó porque nunca salió del 1% en ninguna de las encuestas, y en algunas ni figuraba. Y ella, con mucha firmeza, decía, no, yo tengo principios, valores, yo no voy a renunciar. Pero terminó renunciando. ¿Por qué? Porque hubo jerarcas y ex jerarcas del PS que apoyaban a Carolina Toá, o sea, del PPD. Aparece Ricardo Lagos con una banderita, ¿no?, diciendo Toá, yo apoyo Toá, él y su señora. Es decir, que fue como el masazo, ¿no? Luego el senador El Tanque,
el que fue ministro del Interior en la época del Lago, Insulza, ¿no? También apoyando a Toá. El ministro Elizalde apoyando a Toá, siendo del Partido Socialista. En fin, entonces, claro, Paulina Bodanovich no tenía el apoyo de nadie, ni siquiera de la gente más importante de su partido. Bueno, y tuvo que renunciar en una payasada de las primarias. Duró, como yo suelo decir, menos que la lombriz en el pico del zorzal, ¿no? Duró menos que un candy. Fue una candidatura, no sé, de esta que se hirvió, se cocinó rápidamente. Y claro, el PS se quedó sin pan ni pedazo. Y vinieron los lamentos. Por tercer periodo consecutivo no tenemos candidato, porque el último fue Michelle Bachelet. Desde Michelle Bachelet que el PS no tiene candidato. Pero ha sido responsable. Lo de hoy es el PS el responsable. El fracaso de Alejandro Guillet es el PS el responsable, puesto que no quisieron apoyar a Ricardo Lagos, lo que es un error histórico. Entonces, claro, el PS baja a Ricardo Lagos y deja a Guillet. Alejandro Guillet, mi colega en la Universidad Diego Portales. Estuvimos en algunas mesas también ahí, de literatura, de debate. Interesante Alejandro Guillet, vive en mi comuna también, aquí en Peñalolén. En fin, pero no tenía, era el senador, ¿no? No tenía el peso de ninguna manera de político de Lagos. Así que el Partido Socialista viene acumulando errores desde hace tiempo. Y hoy, claro, hoy se arrodilla, se humilla ante el PPD que tanto le pidió que fuesen juntos. La misma Democracia Cristiana les pidió unas primarias solo de la ex concertación. Unas primarias que reviviese esa nueva mayoría que en el fondo fue exitosa. Y que es la nueva mayoría denostada por estos que están gobernando ahora. Entonces todo el mundo le pidió al PS, pero él no aceptó. Él quería ir solo. Bueno, y ahí está. Ahí está en el fracaso más rotundo que yo pueda recordar de un partido, y además se vanagloriaba, ¿no? Nosotros somos 92 años de historia. Bueno, ahí están los 92 años de historia. Vamos a ver qué pasa ahora con las parlamentarias. Porque ahora ellos, si Carolina Toá llegara a ganar la presidencia, Dios me libre al PS, ¿no? Ahí corriendo detrás, pidiendo un cupo de esto o de lo otro. Bueno, así es la política. La política es con llanto, con lágrimas, con vergüenzas, con hipocresías, con mentiras, con engaños, con soberbias. Y nosotros lo vemos en los políticos nuestros, en los cambios, en las volteretas. Finalmente, el gobierno tiene 4 candidatos, incluyendo a Mulet. Pero Mulet está ahí, qué bueno que esté ahí, ¿no? Pero no tiene ninguna posibilidad, no pesa absolutamente nada. Entonces está Jara, Winter y Carolina Toá. Y en todas las encuestas aparece Carolina Toá como siendo la ganadora de estas primarias. Pero aquí hay que, amigos, establecer un análisis bien interesante. Ustedes saben que las primarias son voluntarias.
no son obligatorias. Y la pregunta que se hace todo el mundo, la pregunta que nos hacemos todos los columnistas, quienes estamos metidos en esta cosa del análisis político, es ¿cuántos van a votar y quiénes van a votar? Esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque Toá, Wynter y Jara tienen un segmento de este Frente Amplio, comunista, socialistas, qué sé yo, PPDistas. Todos estos partidos que conforman el gobierno, el oficialismo, tiene cada uno de ellos su gente. Por ejemplo, Janet Jara. Janet Jara tiene los comunistas. Los comunistas se van a cuadrar con ella y van a ir a votar, porque los comunistas van a votar hasta para elección de centro de madre. Porque ellos son muy disciplinados, son muy ordenados, son muy leales al comando central. Muy leales al comando central. Y obedecen las normas, aunque no les guste, las órdenes del comando central. Entonces Janet Jara cuenta con los comunistas. Y la idea de Janet Jara es, o lo que tendría que hacer, tratar de convencer a los no comunistas de que ella es una comunista más de centro, por decirlo de alguna manera. Una comunista más cercana, por decirlo de alguna manera, al socialismo, no sé. Que no es la comunista radical que representa Carmona, Jadwe, Carmen Hertz, Figueroa, que no es esa comunista. Ya le llamaron la atención ya, también. A propósito de Cuba y a propósito de otras cuestiones, a propósito de Venezuela. En fin, ella tiene ese público. Difícilmente va a ir otro público, ningún demócrata cristiano va a ir a votar por ella. Ahora, si ella ganara las primarias, ese es un problema para la gente oficialista. El Frente Amplio tal vez votaría por ella, la apoyaría. Pero yo no sé si gente del PPD votaría por Jara. Y algunos socialistas sí votarían por Jara. ¿Por qué? Porque los socialistas tienen algunos problemitas serios con los comunistas y también con el Frente Amplio. Sobre todo a propósito del caso Casa Allende. Eso a los Frente Amplistas no se les ha pasado, ¿no? Lo tienen ahí, lo recuerdan siempre. Entonces, claro, ese es el público elector de Janet Jara, que no es mucho, pero es fiel, leal. El público de Carolina Toá es un público mayor. Los jóvenes no votan por Carolina Toá, es difícil. Los jóvenes de 30 años, menores de 30, menores de 40 años no votan por Toá, es complicado. Toá representa ese sector etario de los 40 para arriba. Ese sector mayor incluso. Las personas mayores son aquellas que recuerdan con nostalgia lo que fue la Concertación, luego del retorno a la democracia, lo que fue la nueva mayoría. Esos votan por Carolina Toá, porque ella viene de ese sector, viene del socialismo democrático, ¿entienden?
Ella formó parte de esto, pero después se desvió. Y ahí hay un problema para Carolina Toá, porque ella fue la vocera de la Constitución de Loncón, de Atria y de toda esta gente. Ella fue la vocera. Ella luchó por la aprobación de esa Constitución, por el multiculturalismo que ha llegado a ser un fracaso rotundo después de 5 años. La gente se está dando cuenta, ellos se están dando cuenta de lo que significa esto como derrota. Pero Carolina Toá fue partidaria de esta Constitución. Fue partidaria de esta Constitución que promulgaba distintos tipos de justicia, que promulgaba territorios autónomos, como lo que hace hoy día Wynter, que promueve y promulga eso en su candidatura. Él lo ha dicho claramente. Entonces, claro, el público de Toá es un público mayor. Un público mayor. El problema es que las personas mayores, de repente, como no es obligatorio, no van a votar. Ese es un punto relevante, amigos, de los posibles electores o de los electores de Carolina Toá. Y tenemos a Wynter, los jóvenes que todavía, Boric tiene 28, 27, 30%, 25, 30%. Es el público cautivo de Gabriel Boric. Lo haga bien, cosa que nunca lo ha hecho, pero aunque lo haga mal, él tiene ese público, así lo dicen las encuestas por lo menos. 27, 28, 26, 29, llega a 30. Esa es la gente de Wynter. Y se calcula que si en estas primarias del gobierno va 1,5 millones, 2 millones, en cuanto más gente vaya, es probable que las primarias las gane Wynter. Es probable. Y Wynter no tiene, de acuerdo con todas las encuestas, ninguna chance frente a Evelyn Matei. Ninguna, absolutamente. Entonces ya ven, cada uno de estos 3 candidatos tiene su público. ¿Cómo se va a comportar este público? Es una incógnita. Claro. No lo sabemos. Y por eso que son importantes estas primarias, para ver quién es el candidato. ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante? Los pocos meses que van quedando para las elecciones de noviembre. Así que está interesante todo esto, amigos. Y Wynter, ustedes ven cómo ha cambiado su aspecto. Es un candidato limpio, ¿no? Nosotros lo veíamos hace 4 o 5 años y luego ahora hace 2 o 3 semanas allá en la Cámara. Dejando mucho que desear, como toda esta gente, ¿no? La gente del Frente Amplio no tiene muy buen aspecto, como que digamos. Han ido mejorando, pero tenían un aspecto bien cochinones. Es solo mirarlo como eran como diputados. En la época en que Boric era diputado, Jackson. Una facha que Dios me libre. Yo me cruzaba con ellos, atravesaba la vereda del frente porque temía ser asaltado. O sea, una pinta de patos malos, como decimos en Chile. En fin. Ahora vean Wynter. Y otros, como Ibáñez y otros. De corbata, con terno, afeitaditos, barba bien hecha, pelo corto. Y con declaraciones que resultan hasta obscenas, grotescas. Bueno, yo quiero ser un presidente. Claro, un presidente para Chile. Y tirándole un palo a Boris, ¿no? Entonces, por eso la corbata, porque quiere ser un presidente para Chile. Como queriendo decir que el cargo más alto del país, la magistratura más alta del país, debe ser
una magistratura precisamente acorde con lo que ella representa y por lo tanto vestirse formalmente, andar con los zapatitos lustrados, el pelito corto, las uñitas bien hechas, la corbatita, es decir, la corbata, esa corbata detestada por el Frente Amplio, humillada, esa corbata de los burgueses, de los fachos, ha vuelto al cuello de esta gente. Entonces, pobre corbata, ¿no? ¿Qué culpa tiene la corbata de tanta hipocresía? Y Winter cree y jura que con corbata tiene pinta de presidente. Winter, la corbata es importante como formalidad, pero eso no te va a hacer jamás un presidente de la República. Si no tienes talento, Winter. Sus propuestas son absurdas, ridículas, es lo que hemos escuchado hasta acá. ¿No? Es solo escucharlo, oírlo. Es un revivir lo que ya rechazamos los chilenos, la constitución esa, de Loncón, de Atria. Esto de tener autonomía, por ejemplo, y por ahí vamos. Entonces, claro, Winter es un candidato también que nunca fue pensado en el Frente Amplio. Pero como los que eran pensados iban diciendo que no, entonces no quedó otra alternativa que Winter. Pero Winter sabe que es una carrera perdida la que tiene. Yo no le veo ninguna posibilidad de sentarse, de habitar, como ellos dicen, ¿no? Porque ellos no son amantes del poder, como declararon cuando llegaron a la moneda, por eso ellos habitan la moneda, porque ellos están ahí porque la gente los pidió y están haciendo cosas, o irían a hacer cosas por Chile. Pero claro, nada de esto ha ocurrido, entonces ellos habitan la moneda, ¿no? Y tenemos a Gonzalo Winter entonces como un candidato en estas primarias. Y cambiando de tema, que va a retomarse prácticamente todos los días, porque todos los días iremos teniendo nuevas noticias, nuevas informaciones. Pero hay otros temas que yo no quiero dejar de lado. Es el tema del funeral narco. Hoy día aparece en la prensa también editoriales o informaciones. Y yo escribí una columna, que, a ver si se la leo mañana o pasado, no sé, para medios uruguayos. Y claro, este funeral narco es la prueba más evidente de que el narco efectivamente se ha instalado en barrios, donde no entra absolutamente nadie, como en esta villa, ¿no? Donde es asesinado este narco, ¿verdad? Y el Guatón Mutema era, ¿no? Bueno, un tipo que era querido por la gente porque le solucionaba problemas de plata, era su protector, protegía el sector, cerraba las esquinas. Era como una especie de Pablo Escobar, ¿no? De esa parte ahí. Se suspenden clases. La gente, cientos y cientos de automovilistas en carreteras, calles cortadas, autopistas, mordiéndose la impotencia, comiéndose la rabia, para que este funeral
con su muertito ilustre llegar al Camposanto. Y muchísimos carros policías cuidando el funeral. Entonces la paradoja de los buenos protegiendo la vida de los malos y los huesos, como yo digo en mi columna, del muerto. Un muerto distinguido. Entonces, claro, es un espectáculo de verdad que pone de manifiesto la tremenda crisis de seguridad que vive Chile, donde los narcos definitivamente se han apoderado de barrios enteros donde la gente no entra. Cuando digo la gente me refiero a la policía, ¿no? Como en el sur. En el sur hay lugares donde no entran ni los militares, ni la PDI, ni carabineros, porque son expulsados a balazos. Entonces, claro, tenemos una crisis de seguridad que va con los días profundizándose de tal manera que si no se le pone atajo pronto, los narcos, el terrorismo, terminará por invadirlo todo, todo. Instituciones públicas, privadas, organizaciones, ministerios, seremías, alcaldías, en fin, todo. Así funciona. O usted le pone atajo al narco como debe, al terrorismo como se debe, o sencillamente estamos a merced de ellos, ya estamos, en muchos aspectos, a merced de ellos. Porque la gente a mí me preguntaba, pero ¿y por qué, por ejemplo, estos funerales no son a las 5 de la mañana? Una vez yo lo dije, también lo comenté, hace rato, ya hace tiempo. Claro, ¿por qué no a las 5 de la mañana? Yo creo, ¿no? Sin que haya interrupción de ningún tipo. Entonces, por supuesto que vivimos una instancia bastante complicada, amigos. Y que obviamente tiene que ver con las políticas de seguridad. Ahí tenemos ese ministerio de seguridad que hasta aquí es un perfecto fracaso. Un perfecto fracaso. Porque estoy cansado de decirlo, pero estas bandas, estas organizaciones criminales se combaten con armas, amigos. No se combate ni con acuerdos por la paz, ni cosas. Los acuerdos por la paz son interesantes. Es un documento que tiene cosas interesantes y otras no tanto. Pero el narco, el terrorismo que se vive en el sur, acaban de herir ahora a un funcionario de salud. Porque atacan, le roban el auto, lo balean, en fin. Eso no se combate con acuerdos ni con diálogos. Se combate con las armas, lamentablemente. Como se combate el terrorismo en otras partes. Es lamentable, pero es así. Entonces, claro, este funeral narco, como yo digo en mi columna, yo espero que en estos meses que quedan de este desastre que ha sido el gobierno del presidente Boric, yo espero que no ocurra ningún asesinato de un narco del jet set, ¿no? Porque también ellos tienen sus rangos. No es lo mismo un pobre diablo delincuente que un narco como el que acaba de morir asesinado. Con mucho dinero, con mucho poder. Entonces del jet set, en carrozas de lujo. Claro. Estos narcos, para ellos es importante mantener la paz entre ellos, fíjense. Porque ellos lo que les interesa
es vender sus productos, vender su droga. Por eso es que se dividen, como usted lo ve en las películas, se dividen los barrios, se dividen las ciudades. Este sector es para ti, este para mí, y nos vamos a invadir, y nos vamos a respetar, y nos juntamos a tomar una chela, un whisky, un vino, y nos juntamos, pero no vamos a intervenir en el negocio del otro. Así que para ellos, mientras menos sangre haya, mejor. En Sicilia, por ejemplo, que tenía los índices de asesinatos más altos del mundo, hoy tiene el más bajo, 0,36 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque las bandas no se están matando, se respetan. Y son ellos los que provocan los muertos. ¿Me entiende, amigo? Es eso. Parece increíble, pero así funciona. Entonces, claro, esto que pasó con este Guatón Mutema, dicen que él fue el responsable de un secuestro, había por ahí mucha plata circulando, 500 millones de pesos, en fin, y lo mataron. Claro, la propia familia dice que bueno, que no era la intención matarlo, sino que fue un acaso, una casualidad, la propia familia del asesinado, porque ellos se la arreglan de otra manera, ¿no? Ahora va a venir la revancha, claro, obvio. Esto es como Netflix, pero en la realidad, aquí en Santiago. Aquí no hay inventos. Entonces, claro, amigo, estamos en manos de un mundo donde impera el sicariato, donde impera la venganza, donde la gente está atemorizada y termina por querer al narco, porque el narco, bueno, hasta hamburguesa le compraba el Guatón Mutema a la gente, sobre todo cuando jugaba la Chile, porque lo mataron después de ver el partido de la Chile con Palestino, ¿no? Él era hincha de la Chile, por eso andaban buses con hinchas de la Universidad de Chile también. Es todo, ya ven ustedes, es todo un círculo, ¿no? Cómo se van uniendo las cosas. Entonces le compraba hamburguesas, la vez que jugaba la Chile iba todo el mundo a ver. Él invitaba a parientes, amigos, la cuadra, la pobla. Así que sí, él se sentía seguro en su hábitat. Por eso, amigo, es un tema este del narco, del terrorismo importante, porque se fue de las manos. Y yo decía, espero que no haya otro funeral narco en lo que queda de este gobierno, porque es bien capaz que Boris hasta solo faltó que nombrara 3 días de duelo por el Guatón Mutema. Claro. De verdad es impactante. Así que amigos, bueno, espero que el programa haya quedado bien. Yo mañana lo voy a escuchar de inmediato cuando lo suba en mi celular, voy a ver cómo está. Así que amigos, vuelvan, ahí está el programa y no sé, pues, depende de ustedes. Si ustedes quieren seguir acompañándome, bien, yo feliz. Espero que así sea. Chao amigos, nos vemos mañana y pórtense bien y abríguense porque las noches están un poquito frescas. Yo terminé de grabar ahora a las 6:20 de la tarde. Chao amigos.